El último cargamento. Mi nombre es Víctor, y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras del país a bordo de mi tráiler. He visto muchas cosas extrañas en mis viajes nocturnos, sombras cruzando la autopista, figuras a la orilla del camino, autos abandonados sin rastro de conductores. Pero nada se compara con lo que viví aquella noche en la Ruta 45, atravesando un tramo desolado del desierto. Eran casi las 3 de la madrugada. La radio solo emitía estática y la carretera estaba vacía, apenas iluminada por los faros de mi camión. De repente, en la distancia, vi algo en medio del camino. Reduje la velocidad, entrecerrando los ojos para distinguirlo mejor. Al principio pensé que era un animal atropellado, pero cuando estuve más cerca, vi que era algo mucho peor, una figura humana, inmóvil, de pie en plena carretera. Toqué la bocina con fuerza, esperando que se apartara, pero no se movió. Me quedaban apenas unos metros para impactar y, sin pensarlo 2 veces, giré el volante bruscamente. El tráiler derrapó, y el remolque se balanceó peligrosamente antes de estabilizarse. Miré por el retrovisor y, la figura había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza. No podía haber sido un simple espejismo. Decidí detenerme en el acotamiento y bajé con la linterna en mano. El aire era frío y denso, el silencio absoluto. Caminé unos pasos hacia la carretera, iluminando el pavimento. Nada. Ni un solo rastro de aquella persona. Justo cuando me disponía a regresar al camión, sentí algo. Una presencia. No puedo explicarlo, pero fue como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Giré de golpe y vi algo que aún me persigue en mis pesadillas. Apenas a unos metros, una figura alta y delgada me observaba. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus extremidades parecían más largas de lo normal. Su cabeza, sin cabello, se inclinaba de forma antinatural. Pero lo peor eran sus ojos, negros, profundos y completamente vacíos. El ser dio un paso hacia mí y sentí que el aire me faltaba. Mi cuerpo no respondía. Era como si algo me hubiera congelado en el lugar. Y entonces, escuché su voz. No fue un sonido normal. Fue un murmullo dentro de mi cabeza, un susurro distorsionado que decía: no debiste parar. No sé cómo encontré fuerzas para moverme, pero salí corriendo de vuelta al camión, cerré la puerta de un golpe y encendí el motor temblando de miedo. Miré por el parabrisas, y ahí estaba, a solo unos pasos, sonriendo de una forma inhumana. Pisé el acelerador y me alejé lo más rápido que pude. No miré atrás. No quise saber si me seguía. Conduje hasta la siguiente gasolinera y no volví a salir del camión hasta que salió el sol. Nunca volví a tomar esa ruta de noche. Y hasta el día de hoy, no sé qué era aquella cosa ni qué hubiera pasado si me quedaba un segundo más. Solo sé una cosa: en las carreteras solitarias, hay cosas que no quieren ser vistas, y si alguna vez ves una figura en medio del camino, no te detengas. Sombras en la niebla. La carretera 217 no tenía fama de peligrosa, pero a nadie le gustaba recorrerla de noche. Era un tramo largo, solitario y rodeado de bosque. Nosotros no teníamos otra opción. Éramos 4, Luis, su esposa Carolina, su hermano Andrés y yo. Íbamos en la camioneta de Luis rumbo al pueblo de su tía. La idea era salir temprano, pero por unas vueltas que tuvimos que hacer, terminamos avanzando en plena madrugada. La neblina apareció de la nada. Primero fueron pequeñas nubes flotando a ras del suelo. Luego, en cuestión de minutos, estábamos atrapados en un espeso manto blanco que apenas dejaba ver un par de metros adelante. Baja la velocidad, no se ve nada, dijo Carolina, nerviosa. Luis asintió y redujo la marcha. Íbamos despacio, pero el ambiente era sofocante. Dentro de la camioneta, el aire estaba tenso. Afuera, todo era un vacío silencioso, como si el mundo hubiera desaparecido. Entonces, Andrés susurró: vi algo allá atrás. Nos volteamos a verlo. ¿Cómo que viste algo?, pregunté. No sé.
Creo que había alguien parado a la orilla de la carretera. Nadie dijo nada. Carolina abrazó sus brazos y Luis siguió avanzando. Unos minutos después, la camioneta pasó por un bache y al mirar por el retrovisor, me di cuenta de algo espeluznante. «Hay alguien en medio del camino», grité. Luis frenó en seco, y por un segundo, todos contuvimos la respiración. Delante de nosotros, en la neblina, se distinguían siluetas oscuras. Eran varias. No tenían forma definida, pero se movían, como si estuvieran flotando entre la bruma. «No puede ser», susurró Carolina, temblando. Nadie sabía qué hacer. Luis tocó el claxon, pero las sombras no reaccionaron. Se quedaron ahí, inmóviles, bloqueando el camino. Entonces, una de ellas se movió. Fue lento, casi imperceptible. Primero se giró hacia nosotros, luego, una segunda hizo lo mismo. Y luego otra, y otra. Todas nos estaban viendo. No tenían ojos, ni rasgos, pero lo sabíamos. Sentíamos su mirada atravesando el parabrisas. Y entonces, comenzaron a caminar hacia nosotros. «Acelera, Luis, vámonos de aquí», grité. Luis reaccionó y pisó el acelerador. La camioneta avanzó de golpe, pasando justo entre las figuras. Pero lo peor vino después. A medida que nos alejábamos, las sombras aparecían a los lados del camino. Primero unas cuantas, luego decenas. Todas flotando entre la niebla, observándonos. Y cuando creíamos que ya estábamos a salvo, una mano golpeó la ventanilla del copiloto. Fue un golpe seco. Carolina gritó, y yo volteé en el acto. Ahí estaba. Pegada al cristal, una sombra más alta que las demás. No tenía rostro, pero su contorno era humanoide. Permaneció ahí, inmóvil, con la cabeza inclinada, como si nos estuviera analizando. Y luego, simplemente, desapareció en la neblina. El aire dentro de la camioneta estaba helado. Nadie hablaba. Solo podíamos escuchar nuestra propia respiración y el motor rugiendo en la carretera. Cuando finalmente llegamos al pueblo, nos estacionamos sin decir palabra. Nos miramos los cuatro, con la piel helada y el corazón acelerado. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a tomar la carretera 217. Pero a veces, en mis pesadillas, aún veo aquellas sombras en la niebla, y sé que ellas también nos recuerdan. El bar en la niebla. La carretera estatal 46 era una de esas rutas que nadie tomaba por gusto, especialmente de noche. Sin alumbrado y con kilómetros de bosque en los costados, parecía sacada de una historia de miedo. Andrea y yo la tomamos por error. Regresábamos de una visita a su familia en un pueblo al norte. Se suponía que seguiríamos la autopista, pero un desvío mal señalizado nos llevó a este camino. Para cuando nos dimos cuenta, la neblina ya había empezado a cubrirlo todo. ¿Por qué se puso tan densa de repente?, preguntó Andrea, mirando por la ventanilla. Yo ajusté el agarre en el volante. No tengo idea. Pero no me gusta nada. La visibilidad era pésima. La niebla flotaba a ras del suelo y ascendía en espirales, como si algo la estuviera moviendo desde adentro. El GPS dejó de responder y el marcador de señal se puso en sin servicio. Entonces vimos el bar. Las luces amarillentas del letrero titilaban débilmente sobre un edificio de madera antigua. Se veía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. Aún así, fue un alivio encontrarlo. Vamos a parar un rato, dije. Tal vez alguien pueda decirnos cómo salir de esta carretera. Andrea asintió. Aparcamos frente al lugar y entramos. Dentro, el ambiente era cálido. Había un par de clientes en la barra, un hombre mayor en una mesa y el cantinero limpiando vasos. La televisión en la esquina mostraba un partido sin sonido. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. ¿Qué le sirvo?, preguntó el cantinero. Un café para los dos, por favor, respondí. Mientras esperábamos, Andrea miró por la ventana y frunció el ceño.
La neblina está subiendo otra vez. Me giré a ver. La calle había desaparecido. Solo se veía una pared de bruma blanca, cubriendo todo el exterior. Entonces, ocurrió algo que nos puso los nervios de punta. Una sombra cruzó lentamente frente a la ventana. No era una persona. Era algo alto, deforme. Su silueta parecía ondularse dentro de la niebla. No tenía rostro, pero sentí que nos miraba. Andrea me apretó el brazo. ¿Viste eso? Asentí, con el estómago encogido. Miré a los demás clientes del bar, esperando que reaccionaran, pero nadie se inmutó. El cantinero solo seguía limpiando vasos, como si nada hubiera pasado. De repente, otro bulto oscuro se deslizó por la neblina. Luego otro, y otro. «Tenemos que salir de aquí», susurró Andrea. Justo en ese momento, la luz del poste afuera parpadeó. Por un segundo, la niebla se iluminó y vimos algo que nos heló la sangre. Las sombras no caminaban. Flotaban. Y se estaban acercando. Me levanté de golpe. «Páguenme luego», dijo el cantinero de repente, sin mirarnos. «Váyanse ya». No lo dudamos. Corrimos a la puerta, y en cuanto salimos, el frío de la neblina nos envolvió como un susurro helado. Subimos al auto y arranqué con desesperación. Mientras acelerábamos, miré por el espejo retrovisor. Las sombras estaban allí. Paradas frente al bar, inmóviles. Viéndonos irnos. No sé cuánto tiempo condujimos, pero en algún momento la neblina empezó a disiparse. Cuando finalmente vimos los primeros letreros de la autopista, sentí que podía respirar otra vez. No volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Pero semanas después, cuando intenté buscar información sobre ese bar, no encontré nada. Era como si nunca hubiera existido. Y lo peor, es que a veces, cuando hay neblina en la carretera, creo ver esas sombras en el retrovisor.